Los sistemas de regulación del organismo son el sistema nervioso, que tiene respuestas rápidas, inmediatas, y el sistema endocrino, que tiene respuestas más lentas y más duraderas. La función del sistema endocrino es regular todas las funciones en general de los otros sistemas del organismo, y para ello libera sustancias químicas que se conocen como hormonas. Esta regulación incluye la regulación del fluido extracelular, regulación del metabolismo, regulación del reloj biológico, de la contracción de los músculos liso y cardíaco, secreción glandular, funciones inmunes. También participa en la regulación del crecimiento y desarrollo y en la regulación de la reproducción del organismo. La definición clásica de hormonas es que se trata de una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo y regula la actividad de células en otras partes. Es la definición que ustedes van a encontrar en libros como el Tórtora o el Thibaudeau. Sin embargo, esta definición clásica no incluye a un tipo de hormonas que son las hormonas locales. Entonces, nosotros vamos a utilizar una definición más amplia de hormonas. Vamos a decir que las hormonas son moléculas de comunicación intercelular que pueden clasificarse en hormonas circulantes y hormonas locales. Las hormonas circulantes son las que van a utilizar el torrente sanguíneo para ser conducidas desde el lugar donde se producen, que es una célula especializada en la elaboración de estos mensajeros solubles, hasta el efector, que es el que presenta los receptores y toda la maquinaria para la transducción de la señal. Entonces, dijimos, estas son las hormonas circulantes y hormonas locales. Las hormonas locales pueden clasificarse en hormonas parácrinas, que son aquellas que actúan sobre las células vecinas, y hormonas autócrinas, que son las que actúan sobre la misma célula que las produjo. Entonces, repito, tenemos hormonas circulantes o endocrinas que se vuelcan a la circulación sanguínea y ejercen su efecto en un lugar alejado de la célula que las produjo, que las sintetizó, y las hormonas locales, parácrinas y autócrinas, que actúan, no pasan a la circulación sanguínea, sino que actúan en las proximidades de las células donde se sintetizaron. Las parácrinas actúan sobre células que están próximas a ellas y las autocrinas actúan sobre la misma célula que las sintetizó. Bueno, ahora, en cuanto a la clasificación química de las hormonas, en general podemos clasificarlas como las hormonas solubles en lípidos, dentro de las cuales están las hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y también el óxido nítrico, que es una molécula que actúa también como un neurotransmisor, y una hormona que es una hormona local. Y las hormonas solubles en agua incluyen aminas, péptidos, proteínas, glicoproteínas y eicosanoides, de los cuales también muchos actúan como neurotransmisores, además de tener un efecto hormonal. Bueno, veamos un poquito de las hormonas solubles en lípidos, y tenemos entonces los esteroides,
que son lípidos derivados del colesterol y que tienen diferentes grupos funcionales agregados a una estructura común, que es el núcleo ciclopentano perhidroefenantreno. Dentro de los esteroides tenemos, por ejemplo, estrógenos, la aldosterona, el cortisol, etc. Y tenemos también dentro del grupo de las hormonas solubles en lípidos a las hormonas tiroideas. Y como les dije previamente, al óxido nítrico, que en realidad es un gas, por lo tanto puede difundir libremente de una célula a la otra. Luego tenemos las hormonas solubles en agua. Les dije que pueden ser las aminas, péptidos y hormonas también de naturaleza proteica. Dentro de aminoácidos modificados tenemos, por ejemplo, la serotonina, la melatonina, histamina, adrenalina. También hay algunas glicoproteínas, o sea, proteínas que tienen un residuo glicosídico. Y dentro de este grupo están los eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico. Por ejemplo, las prostaglandinas, que son una familia en realidad de compuestos, y los leucotrienos. Bueno, ¿cómo se transportan las hormonas en la sangre? Las hormonas proteicas pueden circular en forma libre porque son solubles en agua, pero las hormonas esteroideas y tiroideas, al ser insolubles en agua, recordemos que la sangre, el principal constituyente de la sangre es el agua. Entonces, si los compuestos no son solubles en agua, deben ser transportados mediante proteínas que son sintetizadas en el hígado. Ahora recordemos un poquito de la clasificación de las glándulas. Las glándulas se podrían clasificar en exócrinas, que son las que van a secretar sus productos hacia conductos que desembocan en cavidades o en la superficie del cuerpo, por ejemplo, glándulas mucosas, glándulas digestivas, sebáceas, todas esas son glándulas exócrinas. Y tenemos las glándulas endocrinas que van a secretar sus productos, que son las hormonas, en la corriente sanguínea. Por ejemplo, de glándulas endocrinas tenemos la hipófisis, la tiroides, las glándulas adrenales. El páncreas tiene una doble función como glándula exócrina y también como glándula endocrina. En este caso hablamos de órganos que secretan hormonas como una función secundaria. También, al igual que el páncreas, el hipotálamo actúa como una glándula endocrina, a pesar de ser una parte, digamos, una estructura que forma parte del sistema nervioso. Asimismo, los ovarios actúan también generando, si bien no son glándulas estrictamente glándulas endocrinas, actúan como glándulas endocrinas porque, además de su otra función, por ejemplo, el ovario, la función principal que tiene es la de producir los óvulos, o sea, tiene una función en la reproducción. Sin embargo, tiene como función secundaria la producción de hormonas que participan en el ciclo reproductor, como ser los estrógenos y la progesterona. Fíjense ustedes también que está el corazón. El corazón, créase o no, también produce una hormona, a pesar de que su función es otra. O sea, su función es fundamentalmente en el sistema circulatorio, el de actuar como impulsor de la sangre. Sin embargo, en el corazón también se produce una hormona que es el péptido natriurético atrial. El riñón, si bien la función es otra, la de mantener la homeostasis o constancia de los líquidos internos mediante la formación de orina, también produce hormonas. Entre esas hormonas están la renina,
y fundamentalmente lo más importante, bueno, no es la más importante, pero la otra es la eritropoyetina, que la vamos a ver más adelante. Bien. Ahora vemos un poquito sobre los receptores hormonales, o sea, de qué manera ejercen las hormonas sus efectos sobre la célula blanca. Por proteínas específicas, mediante proteínas específicas que se denominan receptores. Nosotros el concepto de receptores ya lo hemos visto anteriormente en nervioso, y el concepto es prácticamente el mismo, o sea, es una proteína que se encuentra, digamos, se puede encontrar en la membrana, que sí va a estar acoplada a un sistema de transducción de señales, o también esa proteína receptora puede encontrarse en el interior de la célula. Entonces, la hormona se une a esa proteína que es el receptor y va a desencadenar de esta manera la transducción de la señal, como ya vamos a ver más adelante. Estos receptores, a ver, vemos un poquito de las características de estos receptores. Son permanentemente sintetizados y metabolizados, es decir, cuando las hormonas se unen a estos receptores pueden ser, digamos, endocitados, y parte del receptor, después que la hormona efectivamente produce la transducción de la señal, parte del receptor va a ser reutilizado y parte del receptor va a ser metabolizado. Entonces, estos receptores pueden sufrir procesos de downregulation o de regulación hacia abajo, o de upregulation o regulación hacia arriba. Bueno, ¿qué pasa con la downregulation? Cuando hay un exceso de hormonas circulantes, entonces, como un mecanismo compensador de ese exceso de hormonas, se produce una disminución en el número de receptores. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Esos mecanismos pueden ser, como yo les dije previamente, endocitosis y degradación del receptor, pero también hay otro mecanismo de downregulation, que es una disminución en la sensibilidad del receptor que se encuentra en la célula blanca. Este mecanismo es un mecanismo mucho más complejo y menos habitual que el de endocitosis y degradación. ¿Y qué pasa con la upregulation? Cuando disminuye el nivel de hormonas, entonces, como un mecanismo de compensación, puede incrementarse el número de receptores que están en la célula, o bien puede aumentar la sensibilidad del tejido a la hormona. Es decir, que a pesar de que disminuya el nivel hormonal, el receptor tiene más afinidad por la hormona. O sea, eso significa afinidad o sensibilidad. Bueno, ahora en cuanto a los mecanismos de la acción de las hormonas. Bueno, las hormonas se van a unir a receptores que están en la célula. Como les dije previamente, esos receptores pueden estar en la superficie o también pueden estar en el interior de la misma. De esta manera, una vez que se une el receptor a su hormona, pueden sintetizar nuevas moléculas o pueden cambiar la permeabilidad de la membrana a los iones o a otras sustancias a las cuales sea permeable. Puede alterar la velocidad de las reacciones, es decir, puede aumentarla, puede catalizarla o puede inhibirlas. Y cada célula va a responder a la acción hormonal de una manera diferente. Por ejemplo, en las células hepáticas, la insulina estimula la síntesis de glucógeno. O en los adipocitos, la insulina estimula la síntesis de triglicéridos. O sea, la acción hormonal va a depender obviamente del tejido diana, de la función que tenga la célula diana. Bueno,
una diferencia entre los mecanismos de acción de las hormonas que sean solubles en lípidos y de las hormonas que sean solubles en agua. Esto se debe a que la hormona que es soluble en lípidos está unida a proteínas transportadoras en la sangre y cuando llega a la célula diana, es liberada y al ser de naturaleza lipídica puede atravesar la membrana lipoproteica. De manera tal que una vez que entra al citoplasma, ahí se va a unir ya sea a una proteína receptora. A ver, hay hormonas solubles en lípido que tienen receptores que están en el citoplasma y otras que atraviesan la membrana nuclear y se unen a receptores que están en el núcleo. Lo que ocurre, en definitiva, es que ya sea que la hormona atraviese la membrana nuclear sola o unida a su proteína transportadora, se va a unir a complejos que alteran en definitiva la expresión de los genes, dando lugar a la formación de nuevas proteínas. Estas proteínas van a ser las encargadas de modificar la actividad de la célula y de, por supuesto, la respuesta fisiológica de la cual hablamos previamente. ¿Qué pasa con las hormonas solubles en agua? Bueno, al ser solubles en agua, estas hormonas no pueden atravesar la membrana lipoproteica. Entonces necesitan receptores que están en esa membrana. Y se van a unir. Ustedes fíjense, al ser solubles en agua, no necesitan proteínas transportadoras. Cuando llegan a la célula liana, no pueden atravesar la membrana porque son solubles en agua, no en lípidos. Entonces se unen a proteínas receptoras, que en general son proteínas integrales de la membrana, y activan. ¿Qué significa que activan? Significa que producen un cambio conformacional en esa proteína. Y al producir un cambio conformacional, activan a otra proteína que actúa como mediadora, que es la proteína G. Esta proteína G, a su vez, va a activar a una enzima que se llama adenilato ciclasa o guanilato ciclasa. Si es la adenilato ciclasa, lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico. En realidad lo que se transforma es el AMP, que deriva del ATP. O sea, el ATP tiene es trifosfato, el AMP es monofosfato. Lo que hace la adenilato ciclasa en realidad es ciclar al AMP y da como resultado un AMP cíclico. Y este AMP cíclico es lo que se conoce como el segundo mensajero. O sea, el primer mensajero es la hormona y el segundo mensajero es el AMP cíclico, porque el AMP cíclico va a ser el encargado de fosforilar a las proteinquinasas, y las proteinquinasas a su vez activadas porque han sido fosforiladas. Las proteinquinasas activadas a su vez van a activar a otras proteínas y de esta manera vamos a tener el cambio en la respuesta fisiológica de la célula. Bien,
Cabe destacar que esta proteína G tiene en realidad 3 subunidades. Entonces, según cuál sea la subunidad que se activa, puede ya sea activar una adenylatociclasa o puede inhibirla. No siempre esta proteína G va a actuar como activadora de la adenylatociclasa, también puede inhibirla. Entonces, de esta manera se regula la respuesta fisiológica de la célula. Asimismo, ustedes tienen fosfodiesterasas que son enzimas que pueden inactivar al AMP cíclico. Entonces, hay distintos mecanismos de regulación de la respuesta fisiológica que son bastante complejos. Bueno, ¿cuáles son las hormonas que ejercen sus efectos incrementando la síntesis de AMP cíclico? Tenemos la hormona antidiurética, la TSH, ACTH, glucagón y adrenalina. Y las que ejercen sus efectos disminuyendo la síntesis de AMP cíclico, por ejemplo, es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. O sea, una misma hormona, acá hay un concepto muy importante, que es que una misma hormona puede usar distintos segundos mensajeros en diferentes células blancas. Entonces, por ejemplo, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, cuando actúa sobre las células del riñón, en el riñón, va a actuar incrementando la síntesis del AMP cíclico. Pero cuando la hormona antidiurética se une a receptores que están presentes en los vasos sanguíneos, va a actuar incrementando la actividad del inositol, del inositol trifosfato, la liberación, del inositol trifosfato. O sea, tiene distintos segundos mensajeros según cuál sea la célula blanco. Bueno, la amplificación de los efectos hormonales. A ver, una molécula de hormona se une a un receptor y de esta manera se activan unas 100 proteínas G, porque la proteína G no es específica de cada receptor, ¿no? Las proteínas G son comunes a varios receptores, entonces puede activar 100 proteínas G y cada proteína G activa una adenylatociclasa que produce a su vez 1000 AMP cíclicos, y como cada AMP cíclico activa una proteinquinasa que actúa sobre 1000 moléculas de sustrato, entonces hay una amplificación de los efectos, de manera tal que una molécula de adrenalina puede dar como resultado la ruptura de millones de moléculas de glucógeno en glucosa. Otro concepto importante es el de las interacciones hormonales. La respuesta de una célula blanca a una hormona va a depender de que, primero, de la concentración de la hormona, la cantidad de receptores y también la influencia ejercida por otras hormonas. O sea, hasta acá ya vimos que de la concentración de hormonas, vimos los procesos de downregulation, de upregulation, de la cantidad de receptores. Ahora vamos a ver la influencia de otras hormonas. Las 3 interacciones hormonales posibles son un efecto permisivo, un efecto sinérgico o un efecto antagónico. Bueno, el efecto permisivo se da cuando una hormona prolonga los efectos de otra hormona que actuó previamente. Por ejemplo, las hormonas tiroideas prolongan el efecto de la adrenalina sobre la lipólisis. O sea, la adrenalina, entre sus efectos, es la de producir el catabolismo del tejido adiposo, y lo que hacen las hormonas tiroideas es prolongar este efecto. El efecto sinérgico, cuando 2 hormonas actúan simultáneamente, de manera tal que el efecto simultáneo es mayor que el efecto individual. Por ejemplo, los estrógenos y la LH, la hormona luteinizante, son necesarios para la liberación del ovocito, que es la ovulación.
O podemos tener un efecto antagónico también cuando las hormonas tienen efectos opuestos, por ejemplo, la insulina y el glucagón. La insulina promueve la gluconeogénesis y el glucagón, en cambio, la glucogenólisis. Bien. Es muy importante el control de la secreción hormonal. El control de la secreción hormonal es regulado por señales del sistema nervioso, cambios químicos en la sangre o bien por otras hormonas. Ese control puede ser negativo por retroalimentación, que es el más común, o un control positivo también por retroalimentación, que es menos común. Y están involucrados desórdenes que involucran hiposecreción o hipersecreción de una hormona. O sea, cuando fallan los controles en la secreción hormonal, se producen estos desórdenes. Bueno, veamos los mecanismos de retroalimentación negativa. Les doy un ejemplo de las hormonas tiroideas, pero en general ocurren con todas las hormonas que tienen estos mecanismos de regulación, que son la mayoría de las hormonas, por ejemplo, de la hipófisis. La hipófisis anterior tiene mecanismos de retroalimentación negativa. Cuando disminuyen los niveles de las hormonas tiroideas T3 y T4, o la tasa metabólica basal baja, entonces en este caso se estimula la liberación por el hipotálamo de la hormona liberadora de tirotrofina. Es decir, el hipotálamo sensa la disminución de hormonas tiroideas y de esta manera se estimula la liberación de la hormona liberadora de TSH, que es la hormona que va a pasar a la circulación sanguínea y se dirige hasta la tiroides, donde se encuentran las células liana, que son los folículos tiroideos. Y allí va a estimular la producción y liberación de las hormonas tiroideas T3 y T4, de manera tal que aumenten los niveles que estaban reducidos. Cuando los niveles de las hormonas tiroideas llegan a los valores fisiológicos y comienzan a aumentar los mismos, se produce una inhibición de la liberación de la misma a nivel de hipófisis, inhibiendo la liberación de más hormona TSH, o bien también hay una inhibición central, que sería a nivel del hipotálamo, inhibiendo la liberación de la hormona liberadora de TSH. Entonces es un mecanismo de retroalimentación negativo. Bueno, dentro de los mecanismos de retroalimentación positiva tenemos el ejemplo más común, es el de la oxitocina, que actúa tanto durante el parto como durante la lactancia. En este ejemplo yo les hablo de lo que ocurre en la lactancia. Cuando el bebé succiona el pezón, estimula nervios que se encuentran presentes en el mismo. Estos nervios van a llegar hasta el hipotálamo, y en el hipotálamo están las neuronas secretoras, están núcleos que están constituidos por neuronas secretorias. Estas neuronas son estimuladas y van a liberar la oxitocina desde la hipófisis posterior.
porque la oxitocina es una de las hormonas de la hipófisis posterior. Entonces estimulan la síntesis de la oxitocina por estas neuronas que están en núcleos hipotalámicos, y esta hormona oxitocina va a dirigirse hasta la hipófisis posterior, desde donde va a ser liberada al torrente circulatorio. Se transporta a las glándulas mamarias, y acá en las glándulas mamarias lo que va a estimular es a la eyección de la leche, porque actúan sobre células musculares que están presentes en el alvéolo mamario, y de esta manera los músculos se contraen y expulsan la leche. Entonces es un mecanismo de retroalimentación positivo, succión del bebé y más estímulo de la liberación de oxitocina, y la oxitocina a su vez hace que se eyecte la leche. ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Bien, el sistema nervioso regula las funciones a través de impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos eran potenciales de acción. El sistema nervioso y el sistema endocrino actúan en una forma coordinada, no están completamente independientes uno del otro, sino que constituyen en conjunto lo que se conoce como el sistema neuroendocrino. El sistema nervioso desencadena la contracción muscular o la secreción glandular, mientras que el sistema endocrino tiene efectos prácticamente sobre todos los tejidos del organismo, alterando metabolismo, regulando el crecimiento y desarrollo e influenciando en todos los procesos reproductivos. Y partes del sistema nervioso pueden estimular o inhibir la liberación de hormonas, y a su vez las hormonas también pueden facilitar o inhibir la generación de impulsos. Es decir, que si bien existen diferencias entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, ambos actúan en forma conjunta para lograr la homeostasis del organismo. También hay que recalcar en este sentido que muchos de los neurotransmisores también actúan como hormonas.